Bien, buenas tardes. Como primera parte de la actividad vamos a hacer el fundamento de la solicitud de una medida cautelar por el caso en cuestión. En este caso, basándonos en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal de Panamá, solicitamos la detención provisional del señor Henry Hernández por el delito contra la vida y la integridad personal establecido en el artículo 136 del Código Penal como lesiones personales en la modalidad de autor, establecido también en el artículo 43 del Código Penal, y adicional de los señores Basilio Calderón, Robinson Castillo y Federico Calderón, en calidad de cómplices primarios, establecido en el artículo 44 del Código Penal de Panamá, basándonos en los siguientes elementos. Primeramente, con el formulario del primer interviniente, constatando el hecho punible y la información suministrada por los testigos presenciales del hecho, donde se encontraba la víctima en el bar Gaby, se encontraba compartiendo con amistades y llegan estos 4 sujetos en bicicleta. Uno de ellos ingresa, abofetea o cachetea a la víctima en la cara y la víctima sale. Cuando la víctima sale de este bar, entonces la persona o el imputado Henry Hernández saca un arma de fuego e impacta varias veces a la víctima en su anatomía. Adicionalmente, entonces, tenemos el informe de criminalística de campo, donde se establece la descripción del bar Gaby. Tenemos fotografías del hecho, fotografías del lugar, donde podemos constatar la existencia de tal lugar como tal. De igual manera, tenemos la evaluación médico-legal, donde se establecen las lesiones a la víctima Fernando Némesis, y con una incapacidad de 45 días. Esto entonces establecido en el artículo 136 del Código Penal de Panamá, que indica lo que son las lesiones personales. Adicionalmente, tenemos una diligencia de reconocimiento en carpeta múltiple del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, establecido por cuatro testigos presenciales del hecho, donde logran dar la vinculación del imputado Henry Hernández, un reconocimiento positivo. Por tales razones, consideramos que la detención provisional es acertada para este tipo de delito, ya que tiene una pena de 4 a 6 años, como lo establece el artículo 136 del Código Penal de Panamá. Adicional que la incapacidad establecida por el médico legista de medicina legal excede los 30 días, no pasa de 60 días, se mantiene en 45 días. Y tenemos la vinculación del señor Hernández y sus cómplices en las diligencias de reconocimiento fotográfico, como lo establecimos anteriormente. Por lo siguiente, entonces, solicitamos la detención provisional del mismo, basándonos entonces en el artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, donde observamos todos los aspectos que se pueden tomar o se tienen en consideración para realizar la detención provisional del mismo. Es la medida que estamos solicitando a usted, su señoría. Bien, como siguiente punto, entonces, la parte B del video viene lo que son las preguntas a los 2 informes de los peritos. Vamos a hacer las preguntas al informe del perito Luis Morales, entendiendo que estamos ya en el contrainterrogatorio. Vamos a hacer las preguntas cerradas, utilizando la técnica de preguntas cerradas como parte de asesoría técnica de la defensa
o la Defensoría en este caso. Bien, iniciamos entonces con las preguntas al informe de criminalística de campo del perito Luis Morales. Preguntado: señor perito, usted menciona en su informe que realizó un método de búsqueda basándose en la observación como parte del método científico, ¿cierto? La respuesta del perito en este caso sería sí, toda vez que es parte de su informe y es una pregunta cerrada. Siguiente pregunta: ¿esa búsqueda fue en base a una conjetura, una hipótesis, un método de búsqueda criminalístico o una consideración técnica, o fue basada en el testimonio de un testigo? Explique. En esta parte entonces el perito tendría que especificar cómo él basó su método de búsqueda, toda vez que en su informe establece que él realiza un método de búsqueda aplicando un método científico. Bien, en base a su respuesta, la siguiente pregunta sería: en su informe estableció que su búsqueda fue basada en el testimonio de un testigo, ¿sí o no? Aquí el perito debería contestar que sí, toda vez que en su informe él establece de que el dueño del bar es la persona que le indica a dónde fue que se dieron los hechos, y él basa su búsqueda en este lugar. Entonces, siguiente o última pregunta sería: ¿su base científica fue la versión de una persona, sí o no? Ahí el perito contestaría que sí, y ahí dejaríamos por sentado de que no utilizó ninguna base científica, no utilizó ningún criterio científico, sino que más bien utilizó o aplicó un método de búsqueda en el testimonio de una persona. La persona le dijo: ok, el hecho se dio aquí, y el perito solamente busca en este lugar. Bien, culminaríamos con el perito Luis Morales. Siguiente perito sería la perito Lilia Rodríguez. Preguntado: ¿el indicio estaba enterrado o desenterrado? La perito contestaría a su criterio, toda vez que en el informe establece de que estaba enterrado, pero en las fotografías no se observa bien si estaba enterrado o desenterrado. Bien, si contesta que estaba enterrado, la siguiente pregunta sería: ¿qué profundidad estaba enterrado? Toda vez que en su informe no establece a qué profundidad ubicó dicho indicio. Siguiente pregunta: explique qué análisis balístico usted realizó para determinar que era un arma de fuego y su marca, toda vez que el perito, al describir el elemento, lo describe como un arma de fuego tipo revólver. Siguiente pregunta sería: si el perito es balística o es de criminalística de campo, toda vez que en su área no es la persona idónea para establecer si es un arma de fuego o no. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿usted es balística o perito de campo? Perito de campo. Adicionalmente, entonces, una última pregunta: ¿cuántas municiones o casquillos mantenía en su interior el arma que usted recolecta? Ahí tendremos que ver cuál sería su respuesta, toda vez que en su informe no establece indicios derivados del mismo. O sea, solamente describe el arma, pero no describe si el arma en la manzana del revólver tenía algún tipo de munición o casquillo. Entonces ahí tocaría ver la explicación del perito como tal. Bien, como último punto, o la parte C de lo que es el video, la resolución de las preguntas, de las 5 preguntas establecidas por el docente. Pregunta número 1: ¿qué tipo de diligencia de investigación trata las pericias y las actas suministradas? Justifique su respuesta en fundamento de derecho. Bien, como le establece el Código de Procedimiento Penal en el capítulo 4, los actos de investigación que no requieren autorización de un juez de garantía. Toda vez que esta diligencia de reconocimiento en carpeta está dentro del Código de Procedimiento Penal, que son actividades de investigación que el fiscal a cargo de la investigación las puede realizar sin la autorización de un juez. Entonces sería basándonos en
El artículo 326, que es el reconocimiento en carpeta, 327, el presupuesto para el reconocimiento, 328, el procedimiento para dicho reconocimiento, 329, reconocimiento múltiple. ¿Por qué enfocamos este artículo 329? Porque se realizó un reconocimiento múltiple con 4 personas, con 4 testigos. Sin embargo, estos reconocimientos se hicieron en horas distintas, toda vez que el Código de Procedimiento Penal establece que dicho reconocimiento, cuando son varias personas, tienen que colocarse por separados. Pregunta número 2. Conforme a la respuesta anterior, ¿qué tipo de control y o autorización por parte del juez de garantía requiere la diligencia que usted identificó? Justifique su respuesta. En este caso, el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, la ejecución y delegación de funciones. Los fiscales que estén a cargo de la investigación de un delito podrán practicar u ordenar que se practiquen actos de diligencias en todo el territorio nacional. También, como lo dijimos anteriormente, establecido en el Código de Procedimiento Penal, los actos de investigación que no requieren la autorización de un juez de garantía, toda vez que, como ya sabemos, el Ministerio Público es el encargado de la investigación y tiene ciertas diligencias, cierto tipo de libertad para poder entonces desarrollar su investigación. Aquí también establecemos que esta diligencia es realizada con la finalidad de materializar o identificar una persona que puede estar vinculada. En el reconocimiento fotográfico se establece, ¿no?, que se tiene una persona conocida, pero los testigos o los testigos presenciales son los que van a identificar a esta persona. Para este caso que nos ocupa en cuestión, los resultados salieron positivos y los 4 testigos vincularon a la misma persona. Pregunta número 3. Si fuera de aquellas de control posterior, ¿qué tiempo posee el fiscal para someterla a convalidación del juez de garantía? Justifica su respuesta. Bien, como lo establece el capítulo 3 de los actos que conllevan un control posterior de un juez de garantías, en este tipo de pericia no lo conlleva, pero pongamos el ejemplo como si estuviera dentro de estos actos de investigaciones que sí requieren la autorización de un juez de garantía, pero con un control posterior, o sea que se realiza la diligencia y posteriormente se lleva ante un juez de garantía, un abogado de defensa, y ahí se debate los aspectos que el fiscal utilizó. En este caso, el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal establece el control, que el fiscal deberá someterse al control del juez de garantía en un plazo no mayor de 10 días. Entonces tendríamos un plazo de 10 días para llevar ante el juez de garantía dicha diligencia y pasar entonces por el control posterior y saber si el juez acepta o no la licitud de la prueba que estamos presentando como tal. Pregunta número 4. ¿Es necesaria la presencia del abogado defensor en estas diligencias? Justifique su respuesta con fundamento de derecho. Bueno, antes del fundamento de derecho, sí, todo acto de investigación conlleva el acceso a un abogado de defensa, como lo establecen los derechos humanos y los derechos fundamentales de toda persona que esté vinculada a un hecho delictivo. Entonces aquí tenemos el artículo 17, la validez de la prueba. Pongo este artículo como primero, toda vez de que en efecto el sistema penal acusatorio se basa en todo momento en la validez de la prueba, que dichas pruebas deben ser obtenidas mediante los medios lícitos, y toda vez que se mantienen dentro de medios lícitos se necesita la presencia de un abogado defensor para mantener ese equilibrio o esa transparencia y no cometer sesgos a la vinculación de una persona que no sabemos si fue el que cometió el delito o no. También tenemos entonces el artículo 93 del Código de Procedimiento Penal, el derecho de las personas imputadas, que establece que toda persona imputada tiene el derecho a un abogado de defensa y no puede ser irrevocable. El artículo 98 también del Código de Procedimiento Penal nos indica el derecho a la defensa. La defensa técnica es irrenunciable e inviolable. En consecuencia, toda persona tiene derecho a nombrar a una abogada que la represente desde el momento en que se le señale un delito como tal.
Entonces, como nos pregunta, ¿es necesaria la presencia? Sí. Y por lo menos para este caso del reconocimiento en carpetas, el abogado de la defensa es el que tiene el control para la ubicación de las fotografías, toda vez de que el procedimiento dice que son un mínimo de 10 fotografías, se colocan de 10 a 12 fotografías, pero para evitar sesgo o evitar que el fiscal pueda coaccionar o sesgar a los testigos, el abogado de la defensa ingresa primeramente con el perito de morfología facial, ubica las fotografías, dice en qué posición va la fotografía de su defendido y de ahí entonces se realiza el reconocimiento, siendo este garante de los derechos fundamentales de su defendido como tal. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los presupuestos que exige el Código de Procedimiento Penal para la realización de una diligencia de reconocimiento? Bien, antes de hacer dicho reconocimiento, el perito de morfología o el perito encargado mantiene un interrogatorio con la persona o el testigo para que éste indique o ilustre cuáles son los rasgos faciales de la persona que en teoría él va a reconocer, para entonces poder así realizar el reconocimiento como tal. Y también se le pregunta si lo ha visto anteriormente o posterior al hecho, si lo ha visto personalmente o lo ha visto mediante el uso de vistas fotográficas. Además, deberá manifestar si después del hecho ha sido visto nuevamente, exacto, y por qué motivos, o sea, si ha visto esta persona nuevamente. Entonces, con excepción del imputado, el declarante será instruido acerca de sus obligaciones y sus responsabilidades por su incumplimiento y prestará juramento a decir la verdad. Adicional entonces para lo que es la realización de esta diligencia de reconocimiento, se entiende de que tenemos que o se tiene que asistir a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la sección de reconocimiento fotográfico. Se va a estar un fiscal, se va a estar el abogado de la defensa, en este caso como era un reconocimiento múltiple, los testigos, se va a levantar un acta con las anotaciones útiles como el lugar, la fecha, el número de la carpetilla, las personas intervinientes y todo el proceso para dejar entonces en claridad todo lo acontecido en dicho reconocimiento y establecer si dicho reconocimiento fue positivo o negativo. Si fue positivo, la persona que está realizando el reconocimiento tendrá que decir explícitamente que fue esta persona, marcarla con una cruz una cruz o un gancho y deberá dejar establecida su firma y no deberá tener dudas, deberá ser específicamente conforme con el acto que está realizando. Muchas gracias.